Para hablar de todo ello, vamos a contar hoy con nosotros con 4 profesionales pues, de una dilatada experiencia, ¿no? Me van a permitir que haga una breve presentación de todos ellos sin entrar en su currículum, porque me tardaría los 45 minutos que está previsto para hacer este panel y creo que es más sugerente escucharles a todos ellos. En primer lugar, tenemos con nosotros a Andrés Sánchez de Apellaniz, es el secretario general de Confemetal, es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal, representa aproximadamente, para que vean las cifras, 1,5 millones de trabajadores y más de 200.000 empresas. Estará también con nosotros Carlos Bravo, es el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Cuenta con una grandísima y dilatada experiencia en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la negociación de las políticas sociales y laborales de las empresas. Por tanto, sobran presentaciones. Estará también con nosotros Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. También ha estado y está al frente en las negociaciones colectivas y del diseño de las políticas laborales que buscan equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Y, por último, presentar a nuestro moderador, que es un colaborador habitual de esta casa. Será, como en otras ocasiones, José Antonio Erce. Es presidente del Instituto BOA Pensiones, es también socio fundador del ORINS, que es un proyecto especializado en previsión social y en longevidad. También es un referente en esta materia de previsión social y economía del envejecimiento, con más de 30 años de experiencia en el ámbito académico y consultor. Así que, como decimos en esta casa, adelante, por favor. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a BBVA Asset Management por invitarme a moderar este panel, muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta mañana. Vamos a tratar de ir muy rápido porque otros compromisos de agenda pues obligan a algunos de nuestros panelistas también, ¿no? Y yo lo que quiero hacer es dividir esta sesión, los 40 minutos escasos que nos quedan para cumplir el horario, en dos pistas y una pregunta final que la haré obviamente más adelante. En primer lugar, me gustaría plantear un gran interrogante sobre esta cuestión. Llevamos ya 2 años largos de la previsión social complementaria de nuevo cuño, que la Ley 12/2022 estableció en su momento, los nuevos instrumentos, los planes de pensiones de empleo simplificados, tanto sectoriales como asociativos, y los fondos públicos de empleo, fondos abiertos, ¿no? Que era una especie de apellido que traía esta figura. Y la gran pregunta que yo me hago, y que engloba o va a englobar toda nuestra discusión de esta mesa, es ¿qué falta o sobra para que la previsión social complementaria avance en España? Es algo que me vengo preguntando desde hace muchos años. ¿Por qué este raquítico desarrollo que apenas el 25% del PIB tenemos depositado en ahorro previsional a largo plazo, bien en el sistema convencional de planes y fondos de pensiones, bien en el sistema asegurador, ¿no? Como hemos visto, los datos son más bien escuetos. Por lo tanto, yo me voy a ceñir a una primera ronda de este panel, ahora mismo, en el que hablaremos del presente, y voy a preguntar a todos y cada uno de los que componen el panel sobre su valoración de la nueva normativa, de estos nuevos instrumentos que tenemos, cómo están funcionando. Hemos visto datos que apuntan incluso a un cierto estancamiento, algún tipo de dificultad habrá, que trataremos de desvelar en el curso de la mesa. De manera que, en primer lugar, empezando por Andrés Sánchez de Apellaniz, siguiendo por Carlos Bravo y finalmente por Fernando Luján, ¿cuál es vuestra valoración de estos nuevos vehículos que tenemos en marcha? Y luego entraremos ya más en detalle en los 2 referentes que tenemos ahora mismo, uno ya consolidado, el de la construcción, y otro por consolidar, que es el del metal. Valoración. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por poder participar hoy aquí en el BBVA en esta jornada sobre las pensiones. Eso es lo primero. Y luego, con respecto a la pregunta, a ver, yo creo que, vamos a ver, el primer pilar, la base de nuestro sistema de seguridad social de pensiones, es un pilar
muy fuerte, muy potente en España. Ha tenido que venir esta ley para poder pues intentar llegar a esos planes complementarios que yo creo que son fundamentales. Vamos a ver, tenemos un problema no solamente en España, sino en toda Europa, que es el tema demográfico, que con el paso de los años pues será cada vez peor. Entonces yo creo que el tener unos planes complementarios, en este caso amparados por la ley esta 12/2022, se hace fundamental. Luego, otra cosa por qué estos planes complementarios no han tenido el éxito que tenían que haber tenido, yo creo que está en la propia negociación colectiva. Yo llevo toda mi vida dedicado a la negociación colectiva en Confemetal, en un sector muy complejo, muy difícil, en el que se engloban pues eso, más de 1,5 millones de trabajadores y 142 CENAES de actividad económica, que eso lo hace todavía más complejo. Entonces, esa negociación colectiva se ciñe o se ha ceñido siempre prácticamente a lo mismo: incrementos salariales, jornadas laborales, todo lo que tiene que ver con ese tipo de aspectos que son el diario de lo que es la vida en una empresa entre empresarios y trabajadores. Yo creo que esto va mucho más allá. Yo creo que los convenios colectivos tienen que ser precisamente eso, es el contrato entre los agentes sociales en una empresa o en un sector, entre trabajadores, personas trabajadoras y empresarios. Y ahí tiene que estar dentro todo eso que hace posible esa vida laboral presente, pero también el futuro. Y yo creo que eso es lo que tenemos que darnos cuenta de lo que son los convenios colectivos. Si somos capaces de desarrollar eso, hacer unos convenios colectivos mucho más atractivos, mucho más amplios en estas materias, yo creo que el primer tema es los planes complementarios de pensiones. Muchas gracias. Carlos. Sí, bueno, buenos días y agradecer como siempre la invitación y la oportunidad de plantear estas cuestiones. A mí me gustaría salir un poco de los ámbitos habituales y analizar un poco la historia del desarrollo del previsión social complementaria en España, ¿no? Nosotros tenemos una apuesta entre el 87 y el 2002-2006, básicamente centrada en la exteriorización de compromisos, y donde los planes sectoriales, que son los que en un país con un nivel de atomización empresarial enorme, son el único vehículo que puede canalizar de manera generalizada la previsión social complementaria, pues tuvieron un protagonismo muy pequeño, ¿no? O sea, tenemos 3 ejemplos de planes sectoriales en aquella etapa, con un nivel escaso de desarrollo en el resto de sectores. Esto acaba en 2002-2006 y en 2008 entramos en una doble crisis que ha desplegado efectos durante más de una década y donde hay 2 elementos clave, porque coincido con Andrés en que la negociación colectiva es la clave de arco, pero no hay que olvidar que a partir del año 2008 en este país se produce un proceso de debilitamiento de la capacidad de negociación colectiva, de desequilibrio en la negociación colectiva y de devaluación salarial. Y la idea de desarrollar sistemas complementarios de pensiones de manera simultánea a un proceso de devaluación salarial, en fin, es una idea bastante contradictoria. Por tanto, ahí hay una laguna que viene ahora a una tercera fase en la que la Ley 12/22, esta nueva reforma, en mi opinión incompleta, pero ha vuelto a poner sobre la mesa este asunto. Y bueno, hemos tenido el modelo del plan de la construcción, hay una apuesta por los planes sectoriales, yo estoy convencido que los planes sectoriales son la única vía para poder generalizar la previsión social complementaria y al mismo tiempo estamos empezando a recuperar niveles salariales, de manera muy notable en la parte más baja, con la subida del salario mínimo interprofesional, que hace muy poquitos años, cada vez que subía, afectaba escasamente a 100.000 personas, es decir, que no lo cobraba nadie. Las últimas subidas afectan a más de 2,5 millones de personas, lo cual es una magnífica noticia, pero al mismo tiempo una noticia que si uno piensa en previsión social complementaria, dice, resulta que 2,5 millones de personas de 17, 18 millones de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena están en niveles de salario mínimo interprofesional. Pues la prioridad cuando uno está en niveles salariales muy bajos es mejorar su renta inmediata y esos son elementos fundamentales. Por tanto, las claves son la mejora de los niveles salariales y estoy de acuerdo con lo que decía Andrés, hay que enriquecer los contenidos de la negociación colectiva.
Y la negociación colectiva se ha deteriorado durante la década anterior y después de la reforma laboral la estamos empezando a recuperar, pero todavía tiene reminiscencias anteriores. Y es que durante la década pasada el objetivo de los convenios colectivos era subsistir, porque una vez que se planteó la pérdida de vigencia de los convenios, la desaparición de la ultraactividad, el primer objetivo era subsistir. Afortunadamente eso ya lo hemos corregido, pero no hay que olvidar cuando hacemos estos análisis de que la cosa no ha ido como se esperaba, que es que ha habido durante una década donde hemos intentado salvar el marco de la negociación colectiva y por tanto era difícil ir mucho más allá de mantener el marco, jornadas, salarios, y yo soy un firme partidario de enriquecer esos contenidos y la previsión social complementaria y la generalización de la misma, que tiene además muchas ventajas, no solo para las personas que tienen pensiones complementarias, sino también para fortalecer una economía como la española, con instrumentos de ahorro a largo plazo que nos permiten financiar políticas públicas y a las empresas en este país. Muchas gracias, Carlos. Fernando, por favor. Bueno, yo también quiero empezar agradeciendo la oportunidad que se da a mi organización de dirigirme a este foro, ¿no? Y en este foro. Y bueno, siguiendo con lo que decía Carlos, ¿no? Nosotros coincidimos sustancialmente. Al final, ¿qué falta para que esto funcione? Bueno, pues las diapositivas que estábamos viendo, estábamos hablando de dinero. ¿Qué falta? Dinero. Falta dinero. Y para traer este dinero, ¿qué es lo que estamos articulando? Primero, me parece importante el propio concepto, plan de previsión complementaria. Y el calificativo de complementaria no me parece menor, porque los planes alternativos, y me estoy refiriendo al propio Colegio de Abogados, han fracasado. Luego estamos hablando complementarios del pilar primero, el que para nosotros es fundamental, para nuestra organización, el tener un pilar primero robusto y que permita una complementariedad de este segundo es nuestro principal objetivo. Bien, una vez que ya tenemos los mimbres del pilar primero suficientemente construidos, vamos a hablar del pilar segundo, el complementario. Insisto con lo de complementario. Pues necesitamos dinero y para necesitar dinero la negociación colectiva, lo decía Carlos, debería de fluir y debería de fluir más. Pero ¿qué datos tenemos? Tenemos que aproximadamente 1/3 de los convenios colectivos se ven afectados por las subidas del salario mínimo interprofesional. Un 33% de los convenios colectivos afectados por la subida del salario mínimo interprofesional. Con esta mimbres es difícil pensar en una compensación, con una complementariedad de los planes de pensiones. Si se van a ver afectados por las subidas del salario mínimo interprofesional, no podemos trasladar a las personas trabajadoras que además van a contribuir en la cuantía que sea a tener una previsión social complementaria. Luego tenemos que reforzar, lo decía Carlos, yo coincido, tenemos que reforzar los salarios, la capacidad de la negociación colectiva. Y acabo con alguna de las cuestiones. Vamos a hablar del convenio colectivo de la construcción y no me quiero adelantar demasiado, pero algunos de los aspectos que quiero destacar de la construcción. El convenio colectivo de la construcción no se ve afectado por el salario mínimo interprofesional. Entramos ahora en esta cuestión, que tengo un par de preguntas para todos vosotros sobre el respecto. Este era el primero de valoración. Bueno, pues finalizando con esta primera intervención, si no somos capaces de mejorar las condiciones de las personas afectadas por los convenios colectivos sectoriales, el dinero que nos hace falta para invertir en la previsión social complementaria no aparecerá. Efectivamente, seguiremos teniendo unas cifras absolutamente modestas, que son las que ahora se estaban reflejando. Gracias, Fernando. Justamente esto nos lleva a dos elementos que voy a mencionar ahora y sobre los que os voy a preguntar.
¿Por qué el plan de la construcción fluyó inmediatamente? Porque aquel plan se hizo, vamos, no se anunció antes de que se pronunciara la ley porque no se podía, pero estaba ya en ciernes, ¿no? Y especialmente a Carlos y a Fernando os pregunto muy rápidamente, ¿por qué fue tan rápida la promoción del plan simplificado en el sector de la construcción? Bueno, pues había empezado con el tema de la... ¿Había dinero? ¿Perdón? ¿Había dinero, por aludir a uno de los elementos que tú has...? Cuando afrontamos la negociación colectiva del Convenio General de la Construcción, quiero recordar que estábamos en el 2022 con una crisis inflacionaria grande. Lo digo por la capacidad que tuvimos los interlocutores sociales de ser responsables en un momento especialmente complicado. Estábamos en cifras de 2 dígitos con la inflación, pero afrontamos el convenio colectivo general de la construcción primero con la intención de trasladar certidumbre y seguridad en la negociación colectiva en un momento especialmente complicado. Pero ¿qué mimbres teníamos? Primero, la inquietud que tiene el sector de fidelizar las personas que trabajan. Era un elemento que contribuía a, en un sector especialmente volátil en cuanto a las personas que trabajan, incluso algunos están planteando la posibilidad de que sean necesarios traer personas inmigrantes para prestar servicios en este sector, la idea de mejorar las condiciones, hacer que las personas estén mucho más agradables, mucho más comprometidas con el sector. Ya decía que los niveles salariales son no muy altos, pero no se ven afectados por el salario mínimo interprofesional. Las condiciones del Convenio General de la Construcción, de toda la construcción en España, no se ve afectado por el salario mínimo interprofesional. Teníamos, además, afrontar la crisis inflacionaria, un convenio que afecta a casi 1 millón de personas, siendo especialmente responsables. Nos pareció que era importante el trasladar cierto salario diferido. El acuerdo por el empleo y la negociación colectiva fija los planes de complementos de pensiones dentro de las retribuciones, dentro del capítulo 6. Está genial lo que nos has dicho. Vamos a dejar que Carlos complemente una cosa con su visión Y este convenio, además, tiene 1.736 horas de jornada laboral. Solamente faltan 24 para las ansiadas 37 horas y media, es decir, que las condiciones de este sector invitaban a que se pudiera hacer. Carlos. Bueno, no, muy de acuerdo con lo que plantea Fernando. Algo más específico de por qué ese No, yo quiero añadir alguna cosa más, pero hay algún elemento, o sea, el momento y la tensión inflacionaria era evidente, y los incrementos salariales articulados a través de planes de pensiones no son inflacionarios, es decir, tienen un elemento de corrección. Y por otra parte, nos permitió llegar a cifras más elevadas como consecuencia de ese acuerdo trienal en el que se plantea un incremento y una cláusula de revisión cuando había muchas dificultades con las cláusulas de revisión, porque también retrocedieron mucho en la década anterior como consecuencia de la reforma laboral del año 2012 y de la negociación colectiva. Creo que hay un elemento adicional, además de las tensiones inflacionistas, además de la necesidad de demanda de trabajadores que hay en el sector, que tiene también mucho que ver con la evolución demográfica, que es algo de lo que podríamos hablar también y que tiene un impacto en esta materia, lo comentaba también antes Andrés. Yo creo que hay una cultura en el ámbito de la construcción, en torno a la Fundación Laboral de la Construcción, en materia de formación, en materia de prevención, en materia de carné profesional, y que ahí hay un engrase, digamos, de la relación en la negociación colectiva que ha permitido dar un paso adicional, que además permite a las propias organizaciones empresariales y sindicales en el ámbito de esa fundación, permite llamar al conjunto de empresas en el sector a que se incorporen a sistemas comunes como es ese plan de pensiones sectorial. Antes nos daba el dato la subdirectora de 500 y pico mil personas. En torno a la mitad del sector de la construcción ya está dentro. Y vemos aquí un elemento que ya hemos visto
en los planes sectoriales que teníamos hace 20 años puestos en marcha. Y es que las grandes empresas entran con mucha gente, pero luego los que está más atomizado, la pyme y la micropyme, y España es un país de pymes y de micropymes, cuesta más trabajo. Esto lo hemos visto en los planes sectoriales de flores y plantas, de centros de jardinería o de bingos, donde todavía 20 años después nos encontramos con que casi la mitad del sector no está en el plan de pensiones. También es verdad que hablamos de muchas explotaciones que son el autónomo y sin trabajadores o con trabajadores muy puntuales. Pero es una realidad. El plan de la construcción ha pegado un empujón muy fuerte, las grandes empresas han estado ahí, pero ahora necesitamos que siga con ese empujón para incorporar a toda la pyme. Esto ya es el futuro. Y es un asunto muy relevante. Vale. Perdón, Andrés, ¿por qué, sin embargo, en el plan del metal estamos encontrando mucho más tarde de que empezara a fluir el plan de la construcción, estamos encontrando un proceso más lento? ¿Qué características especiales tiene este sector que no son las de la construcción que impida que fluya más rápidamente? Hombre, yo en parte lo ha dicho también Carlos. Vamos a ver, el convenio de la construcción es un convenio muy hecho, y cuando digo muy hecho, es un convenio que lleva funcionando, yo creo que más de 30 años, entonces eso es muy importante. Y luego es un sector, no tiene competencia exterior, eso es muy importante. Aquí no viene ninguna empresa constructora a competir con ninguna empresa española. Es al revés, más bien, vamos fuera. Y eso también es muy importante. ¿Qué pasa en el sector del metal? El sector del metal tiene una estructura negocial muy complicada. Estamos hablando de más de 600 convenios. Es decir, hay un convenio estatal, que de alguna manera es un convenio normativo, nosotros decimos que es un convenio para convenir. Luego hay 52, 54, algo más, pero 54, porque también las dos ciudades autónomas tienen convenios. Convenios provinciales, con su fuerza muy importante. ¿Por qué? Porque son los que recogen las relaciones laborales en cientos de miles de empresas pequeñas y medianas. Y luego, a su vez, hay otros 600 convenios de empresa que rigen las relaciones laborales en su empresa. Eso hace que sea una negociación complicadísima. Sí que es verdad que probablemente, aparte de la construcción, es el sector más estructurado. Yo creo que prácticamente ningún trabajador del sector se queda sin un convenio colectivo. Y si a todo eso unes lo que hemos estado hablando aquí, con unos años en los que hemos estado, por así decirlo, entre comillas, peleando por el tema de incremento salarial, unos incrementos salariales pues que tenían que hacer frente a una inflación que se desbocó y que parece ser que ahora se está controlando, pero que sigue estando ahí, pues hace que todo eso sea complicado. A su vez, ya digo que yo creo que lo más importante de por qué el tema de un fondo de pensiones en el sector está más complicado, yo creo que es la propia estructura negocial del sector. La propia estructura negocial del sector que hace que sea difícil el encajar todo. Creo que lo conseguiremos. Yo soy optimista. Bueno, tenemos dos extremos. Es interesante observar, porque si hay una herramienta, vamos a aplicar las matemáticas de base, ¿no?, a la dicotomía que tenemos aquí. Si hay un sector en el que las cosas fluyen por encuentro en un máximo común múltiplo, quizá en el otro sector, donde las cosas parece que no fluyen tan rápido, debamos encontrar un mínimo común denominador, ¿no? Y a partir de ahí construir sobre esa complejidad. Para finalizar, vamos a ver. De abajo arriba, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente unas 500.000 personas, algo menos, que trabajan directamente para el sector de la construcción. Nosotros decimos que el valor añadido al sector de la construcción se lo da el metal. Sí, sí. ¿Por qué? Obvio. Todo el tipo de instalaciones, calor, frío, todo el tipo de instalaciones ahora energéticas, electricidad, tema de fontanería, todo el tema de ascensores, todo el tema de seguridad, todo eso es sector metalúrgico. Entonces, de alguna manera siempre nosotros hemos ido detrás de la construcción. Sí, está claro, son sectores paralelos, ¿no? Y yo creo que, como digo, que al final lo conseguiremos, bueno, que le va a costar, pero que se conseguirá. Yo soy optimista. Voy a hacer una segunda ronda rápida contra lo que teníamos previsto de algo más de desarrollo. Me voy a limitar a formularos
dos preguntas, en realidad, que os pido a todos que intervengáis muy brevemente, ¿no? Me había traído un conjunto de tarjetas rojas, amarilla y verde que enseño aquí, que las he enseñado previamente a los ponentes y que no hemos necesitado sacar por ahora, reservaré la verde por si todo se cumple en condiciones, ¿no? Y mis dos preguntas son, la primera, ¿qué futuro auguráis no ya al caso de la construcción, que sobre esto irá, perdón, del metal, que sobre esto irá mi segunda pregunta, sino al desarrollo de la previsión social complementaria en los próximos años? Porque habéis citado el momento de la inflación. Cuando la inflación estuvo presente, algunos sectores se dieron cuenta de que la repercusión en los salarios podía admitir y abrir la puerta a la previsión social complementaria, el caso de la construcción. La fidelización de los trabajadores, porque hay escasez de trabajadores cualificados en todos los sectores, especialmente en estos también, y por lo tanto los planes de pensiones simplificados podría ser un atractivo importante. Y en segundo lugar, la gran afectación del SMI. Me sorprende escuchar que el salario mínimo interprofesional afecta en mayor medida al sector del metal, donde sabemos que hay trabajos muy cualificados, que al sector de la construcción, donde también hay trabajos muy cualificados. Pero no quiero que entremos a debatir estos problemas. Dados todos estos condicionantes en estos sectores y en todos los demás que componen la economía española, ¿qué futuro le auguráis a la previsión social complementaria, teniendo en cuenta esto, que no vamos a provocar inflación para que haya la oportunidad de promover el pilar 2? Eso sería suicida, ¿no? O sea, que vamos a tratar de que es decir, los responsables van a tratar de que la inflación siga controlada en los objetivos de los bancos centrales, ¿no? En segundo lugar, sí necesitamos fidelizar a los trabajadores, porque habrá cada vez más escasez de trabajadores cualificados y efectivamente que comandarán mejores remuneraciones, y dado el hecho final de que bueno, pues el SMI dejará de ser tan relevante como es ahora en una situación salarial que bueno, es claramente mejorable. ¿Qué futuro le auguráis muy rápidamente cada uno de vosotros, empezando por bueno, yo, como he dicho antes, yo soy optimista. Yo creo que tiene futuro por varias razones y porque así hay que venderlas. Es importante la venta y es importante, como decía yo, la negociación colectiva. Quien tiene que vender esto son los convenios colectivos, ¿eh? Esto, a fin de cuentas, no deja de ser un salario derivado a un tiempo, con lo cual yo creo que ahí está lo primero que hay que saber vender. Y lo segundo, muy importante también, es la posibilidad de que trabajadores que de una manera individual a lo mejor no podían acceder a esa complementariedad a través de un plan individual, el tercer pilar que comentábamos antes, puedan acceder a esa jubilación o a esa pensión complementaria al final de su vida laboral. Yo creo que esta es una oportunidad y es la forma de venderlo. La negociación colectiva, fundamental. La negociación colectiva en España es muy complicada, hay cientos de miles de convenios colectivos. El otro día nosotros teníamos un encuentro con los tres sectores, por así decirlo, más importantes, desde el punto de vista de la masa que supone en cuanto al trabajo, que son construcción, que es hostelería y que es metal. Bueno, construcción está ahí, ha hecho su plan, yo creo que tirará para adelante. Bueno, metal, pues estamos ahí, tenemos un proyecto ahí sobre encima de la mesa, pues hay que salvar algunas cosas, pero yo creo que en el momento que eso se acepte como una materia exclusiva para el ámbito estatal y a partir de ahí desembocar en los distintos convenios también. Y luego falta también la hostelería. La hostelería es fundamental. La hostelería, estamos hablando, este es un país de servicios y la hostelería ahora mismo es la que está mandando en la economía. Pero la hostelería tiene más complejo también probablemente. Pero ya digo, yo creo que todo depende de esa negociación colectiva y de saber vender el producto. Es un tema comercial. De saber el producto, los agentes sociales, los que negocian por los convenios, ¿eh? Porque al final de cuentas, perdón, y acabo, sí. Esto es un proyecto de sector, que es lo que tengo que decir, ¿eh? Es un proyecto del sector de la construcción o del sector del metal. No es un proyecto de los empresarios, al contrario, creo que tiene que ser más un proyecto de las personas trabajadoras. Gracias, Andrés. Carlos. Bueno, yo creo que hay buenas noticias que nos deben permitir ser más optimistas, y luego hay algunas incertidumbres, ¿no? La reforma de la Ley 1222 y las modificaciones que se han planteado
han tenido un resultado, de momento, mayor del que yo podía prever inicialmente, teniendo en cuenta que lo que se ha hecho en términos de incentivos ha sido recuperar parcialmente cosas que ya estuvieron y que no dieron ese mismo resultado, ¿no? Lo cual indica que hay algún otro elemento encima de la mesa. Y yo creo que el elemento fundamental es que hay organizaciones empresariales dispuestas a abordar el asunto. O sea, yo creo que CNC, Confemetal, grandes almacenes, hostelería, aunque hostelería me parece un caso mucho más singular y que tiene otros problemas objetivos para poner en marcha este asunto, pero las organizaciones empresariales están haciendo ese tipo de aseveraciones, ¿no? Pero al final, lo decía antes Fernando, ¿no? Aquí la cuestión es, tiene que haber aportación de dinero, esa aportación de dinero hay que salir de la cultura de renuncia a renta inmediata para construir renta futura. Esa en el nivel de estructura de empresas de nuestro país y de la negociación colectiva no va a funcionar, eso no ha funcionado antes y por tanto hay que romper ese elemento. Si hay voluntad de promover estos sistemas, de ponerlos en marcha, hay dinero adicional que no se detrae de la recuperación de poder adquisitivo o el mantenimiento de poder adquisitivo que se pueda pactar en negociación colectiva. Yo creo que esto tiene los elementos para poder desarrollarse. Es verdad que en términos de normativos, creo que la reforma ha dejado cosas pendientes. Y es verdad que la apuesta, sin embargo, por los planes sectoriales es la apuesta que estratégicamente hay que poner en marcha, ¿no? Los planes de pensiones de empleo de carácter sectorial que permiten además una gobernanza mucho más adecuada. Y ahí quiero señalar algo que apuntaba la subdirectora esta mañana, y es que tenemos demasiados fondos de pensiones y necesitamos fondos de pensiones más grandes que tengan una mayor capacidad de intervención, no solamente para conseguir inversiones más razonables, sino también para ejercer una mayor influencia social y además para poder optimizar mejor las herramientas que tenemos de supervisión y control, como son las revisiones financiero-actuariales, que es una mota negra que hemos tenido en la última reforma al limitársela a los planes más pequeños. Tenemos que superar eso y una manera de hacerlo, hasta que consigamos convencer al legislador de que dé marcha atrás en ese error, es conseguir fondos más grandes que queden fuera de la exclusión que han aprobado. Fernando, por favor, muy rápido. Pues brevemente, ¿no? Yo además, algo que había dicho que tenía que irme muy rápido, ¿no? Bueno, lo han apuntado los dos que me han precedido la palabra, negociación colectiva. Y bueno, vamos al elemento básico de la negociación colectiva. ¿Qué negociamos? ¿Qué es lo prioritario en la negociación colectiva? Jornada y salario. Hasta que no resolvamos jornada y salario, no se van a poder dar pasos en otra serie de elementos. Se hablaba, ahora se traía el sector de la hostelería, ¿no? El sector de la hostelería a mí me parece que mientras tenga las condiciones que tiene, muy complicado que nadie se vaya a plantear un añadido como es la previsión social complementaria. Tiene las condiciones que tiene, es algo que tenemos que afrontar. Y un añadido. Bueno, ahora que se estaban hablando de la posibilidad de retener talento en España. Ha ocurrido ya en Portugal. Luego viene una mesa sobre el particular. Claro, pero lo de retener talento, ¿y qué es lo que acaban de las propias empresas españolas para retener talento? Lo leí y me llamó la atención. Salarios superiores a Alemania o a Francia. Salarios superiores para retener el talento, sobre todo tecnológicas, que ahora pues parece que se puede uno desplazar con más facilidad. Si no resolvemos los caracteres básicos de la negociación colectiva, a mí me parece que el resto de las cuestiones no van a dejar de ser una quimera. Muy bien, un último minuto para que me respondáis, uno detrás de otro, empezando por Fernando. ¿A qué distancia estamos del convenio del plan simplificado de empleo del metal? Fernando, en meses, ¿a qué distancia estamos? Muy rápidamente, ¿sí o no? Pues a mí me gustaría que fuera lo antes posible. A mí me gustaría que fuera lo antes posible. Pero tu vaticinio, no lo que te gustaría, tu vaticinio. Pues es complicado, porque creo que las dos variables que... ¿Cerca o lejos? A medio camino. Muy bien. Carlos, ¿a qué distancia estamos? Yo no me voy a dejar atrapar en tu pregunta. Un convenio colectivo
tiene muchos contenidos. Y una articulación Breve, de negociación por favor. colectiva como es la de Metal, y Andrés lo conoce bien, tiene un ámbito estatal y tiene un ámbito provincial, y los salarios se discuten en el ámbito provincial. Nuestros negociadores en ese convenio son gente muy seria, muy capaz, y ellos tienen que ver el equilibrio en el conjunto, y yo espero que avance, pero hay que ver cómo se dibuja el equilibrio del convenio. Muy bien. Andrés, Estamos trabajando. estamos trabajando a medio camino, ya veremos y estamos trabajando. Muchas gracias a todos y a ustedes por su atención.